Constituye para mí un gran placer poder presentar a Marcela Vélez León, que es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte clases de Historia de la Filosofía Moderna, Teoría del Conocimiento y Ontología. También es profesora del Máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial, radicada igualmente en la Universidad Autónoma de Madrid. Y Marcela obtuvo el doctorado internacional en Filosofía con una tesis titulada Dialéctica y Revolución en Hegel y Adorno. Además, ha sido investigadora invitada en el Goldsmith College de la Universidad de Londres y en el Instituto de Filosofía de la Friedrich Schiller Universidad de Jena. Han participado en numerosos proyectos de investigación, señalo algunos: Utopía, Aproximación histórica a una noción filosófica, Raíces filosóficas de la Europa futura hacia la Europa de las ciudades, y es miembro de los grupos de investigación Geópolis, Geopolítica de la Historia, y Genneo, Genealogías del Pensamiento Contemporáneo, radicados ambos en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado enormemente en la filosofía de Adorno, a quien dedicó su tesis, también a Hegel, donde también aparece su tesis, y entre sus publicaciones recientes destacan el capítulo del libro La filosofía de Theodor Adorno ante la historia de la catástrofe, o A la praxis por el retorno a la dialéctica sobre el leninismo de Adorno. Y destaco también otro capítulo del libro Éxodos e inmigraciones, coordinado por Valerio Rocco, que se titula Migraciones y geopolítica identitaria en la Europa contemporánea. Bueno, tal y como se puede ver por las publicaciones y por su tesis y por lo que hemos señalado hasta ahora, sus líneas principales de investigación son la filosofía de la historia, la filosofía clásica alemana, la teoría crítica y la filosofía política, y hoy impartirá una conferencia titulada Hegel y Hölderlin, claves para el proyecto paratáctico de Theodor Adorno. Muchas gracias, Marcela, por aceptar la invitación, y tuya es la palabra. Vale. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Gracias al Círculo por la acogida, por la organización de este maravilloso congreso. Gracias al público asistente, gracias al público que está en la nube, en la red. Bueno, gracias a todos aquellos que se interesan por lo que quiero hoy contar. Efectivamente, mi ponencia parte desde la perspectiva de la filosofía de Adorno. Como ha dicho Eduardo, es el filósofo desde el que me he especializado, y quiero aportar al Congreso una nueva perspectiva, digamos, o un complemento a esa amistad estelar entre Hegel y Hölderlin, que es la que nos trae hoy aquí, pues añadir un tercero, ¿no? Un tercer amigo, que podría ser Adorno, sin duda, ¿no? Como veremos. Sin más, paso a leer el texto, si os parece bien. Larga es la sombra tanto de Hegel como de Hölderlin sobre la posterioridad. Mientras que el último fue redescubierto, o mejor dicho, descubierto, ya que incluso ni en vida se le dio la importancia que tendría después, mientras que Hölderlin fue redescubierto, digo, a principios de pasado siglo y encumbrado como poeta nacional, héroe fundador político y caudillo intelectual al servicio de la verborrea nacionalista, como la llama Adorno, la filosofía de Hegel ha tenido la dudosa suerte de ser la insignia que desde uno u otro bando, ya fuera filosófico, ya fuera político, se ha tomado para imponerse sobre el adversario. Y es que es imposible no pensar en las luchas de interpretación causadas por un Hegel simultáneamente considerado un precursor en la Primera Guerra Mundial tanto del pangermanismo como de la cosmovisión política aliada, y en la Segunda Guerra Mundial tanto del socialismo y del comunismo a través de la herencia marxiana como del nacionalsocialismo. De modo más concreto, cabría incluso decir que la reevaluación de la filosofía hegeliana que tuvo lugar en aquella medianoche de Europa se articuló sobre todo en el cambio de acepción de la palabra dialéctica. Tanto es así que, tomando como referencia las lecturas de la propuesta hegeliana, podríamos hablar de un Hegel fenomenológico, un Hegel existencialista y un Hegel frankfurtiano, o si se prefiere una dialéctica objetivista, otra materialista, otra subjetivista y otra incluso negativa. Es aquí donde, como se sabe, hay que ubicar a Adorno, pero también, y este es el punto central que hoy quiero desarrollar, a Hölderlin en relación con Hegel. Y es que, si bien se conoce el hegelianismo de Adorno,
apenas se toma en consideración con la misma importancia el papel que Hölderlin también ocupa en el desarrollo de su pensamiento. Sin Hegel no habría dialéctica, pero sin Hölderlin esta nunca habría llegado a ser negativa. Mientras que el Hölderlin de Heidegger, por ejemplo, es conocido y estudiado con profusión, es abismalmente menor la atención que se ha prestado a la relación Hölderlin-Adorno. En este sentido, bien conocido es el análisis de Heidegger sobre la pregunta por los poetas que lanzara Hölderlin en su elegía Pan y vino, pero poco se considera que la archiconocida sentencia adorniana, quizás la más famosa y mal comprendida del filósofo de Frankfurt, aquella sentencia que afirma que escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie, está inspirada precisamente en aquella otra de Hölderlin, que se pregunta ¿para qué poetas en tiempos de penuria? Incluso llama la atención el hecho de que, a pesar de ser Adorno un hegeliano declarado, la posible influencia de Hölderlin en su dialéctica negativa haya sido pasada por alto, más aún cuando es el propio Adorno quien declara que el desarrollo intelectual de Hölderlin no puede alejarse de los contextos colectivos en los que se formó su obra y con los que ésta se comunica hasta en las células lingüísticas. Quizás el intento de Heidegger de desvincular la poesía de Hölderlin de la filosofía de Hegel y del idealismo, tal como denuncia Adorno que habría hecho Heidegger, ha sido de tal alcance ese intento de Heidegger, que la ruptura ha llegado hasta los autodenominados hegelianos del siglo XX como él, como Adorno. A pesar de haberse referido a Adorno en diversas publicaciones a los escritos de Hölderlin, a su estilo, a su impronta, a su papel en el desarrollo del pensar, las publicaciones que han abordado la relación entre ambos, entre Adorno y Hölderlin, es cierto que son más bien escasas y están centradas en analizar, sobre todo, la lucha que sobre la correcta interpretación o herencia de Hölderlin ha tenido lugar en Alemania. Pienso, por ejemplo, en los libros y artículos de Robert Savage, de Hölderlin After the Catastrophe, donde analiza la herencia en Heidegger, Adorno, Brecht y hace una comparativa, o de Waldanger. Bueno, hay varios libros que se centran sobre todo en esta herencia, en esta manera de recuperar el pensamiento de Hölderlin. Ello hace que el eje argumental de tales trabajos sea el enfrentamiento de Adorno con Heidegger, eso sí, vía Hölderlin, pero centrando la importancia en esos dos pensadores contemporáneos y olvidando responder a la pregunta que, a mi juicio, debe ser anterior. ¿Qué hay de Hölderlin en Adorno? Para responder a ello es necesario observar a Hegel desde Hölderlin y a Hölderlin desde Hegel, así como a ambos desde Adorno y a Adorno frente a ellos. En los próximos minutos, mi intención es, pues, analizar caleidoscópicamente, podríamos decir, las relaciones Hegel-Hölderlin-Adorno con el objetivo de desentrañar cómo el eco de los primeros resuena en la filosofía del último y la configura de manera inmanente. Innumerables son las referencias que hace Adorno a la filosofía de Hegel a lo largo de toda su obra. De hecho, cabría decir que Adorno repite el gesto de Hegel, pero distanciándose de él en un último momento, de tal modo que, como si de dos líneas paralelas se tratase, solo en un infinito no euclidiano se cortaría. Así pues, declaradamente hegeliano, Adorno lo que pretende es preparar un concepto modificado de dialéctica que dé cuenta de lo que con la de Hegel no se habría alcanzado. Nada más comenzar su dialéctica negativa, Adorno explicita su posición respecto a aquel y dice: la teoría hegeliana de la dialéctica representa el intento inigualado de mostrarse con conceptos filosóficos a la altura de lo que les es heterogéneo. Por eso es preciso rendir cuentas de hasta qué punto fracasó en su intento, determinando la relación que aún adecuamos a la dialéctica. Fin de la cita. O dicho de otro modo, a ojos de Adorno, el gran descubrimiento de Hegel, la negación determinada, hizo resaltar un elemento que distingue a la Ilustración, dice Adorno, de la desintegración positivista que el propio Hegel le imputa. Pero, y sigue Adorno también, al convertir finalmente en absoluto el resultado conocido del entero proceso de la negación, esto es, la totalidad en el sistema y en la historia, contravino la prohibición y cayó él mismo en la mitología.
Muy debatida es esta interpretación de Adorno sobre la filosofía de Hegel, congreso sobre Hegel. Es problemático traer a colación esta interpretación, pero es con las propias palabras de Adorno cómo comprende, o por lo menos desde qué punto él comprende, lee, entiende y se declara hegeliano y dialéctico. Por tanto, por esta suerte de desvío y limitación que se le impone al pensar, que acaba de denunciar Adorno, ¿no?, se hace necesario para Adorno reincorporar la negatividad cercenada a la reflexión, y es aquí donde entrará en juego la poesía de Hölderlin. Bien, Hegel no solamente habría aportado esa negatividad que se comentaba a partir de la conferencia anterior, sino que también habría eliminado esa negatividad que sería reincorporada de nuevo por la poesía de Hölderlin. Más que por un fracaso de Hegel, el peligro está en el propio ser de la dialéctica. Y es que el pensamiento dialéctico es el ensayo de romper el carácter impositivo de la lógica con los medios de ésta. Pero al tener que servirse de estos medios, dice Adorno, a cada momento corre el peligro de sucumbir él mismo a ese carácter impositivo. Y atención, dice, la astucia de la razón es capaz de imponerse aún a la propia dialéctica. Es un aforismo del aforismo 98 de Mínima Moralia, titulado además de manera muy indicadora, legado, ¿no? Bien, se entiende que haya que defender así el concepto de dialéctica incluso ante el propio Hegel, en tanto que éste habría atentado contra él al encerrarlo en una suprema unidad libre de contradicción. Es decir, Adorno quiere ser más hegeliano que Hegel e impedir que la dialéctica quede atracada y atrapada en cualquier puerto, porque dejaría precisamente de ser dialéctica. Frente a la que considera Adorno que es en definitiva una dialéctica cerrada, apostará entonces por una dialéctica abierta, una dialéctica inconclusa, siempre y eternamente en movimiento. Tomemos en este punto en consideración que, según Adorno, en la filosofía de Hegel, el movimiento dialéctico culmina en una identidad que se resuelve como la unidad entre espíritu y naturaleza, entre razón y realidad, fundamentando con ello todo argumento que defienda la composición social y el desarrollo histórico como procesos absolutamente racionales. En tanto que en esa identificación se hallaba el germen de la justificación del statu quo, Adorno no podía aceptar la síntesis hegeliana y de ahí la revisión del sentido mismo de razón que ocupa toda su trayectoria. Ahora bien, no debemos tampoco olvidar que la adscripción adorniana a la dialéctica implica, por otro lado, su aquiescencia a que mediante el movimiento dialéctico de los conceptos, a través del análisis de estos y sin abandonar su propio ámbito, resulte evidente su otro de sí, lo no idéntico, como su implicación de sentido. El distanciamiento surge al entender Adorno que en Hegel ese movimiento del concepto hacia su otro es solo un momento dentro de un proceso mayor hacia la consumación sistemática, mientras que él no ve posibilidad alguna de que una argumentación o desarrollo se detenga en una síntesis positiva. Es una cuestión de matiz, ¿no?, como decía anteriormente. Precisamente por ello hizo de la negatividad, Adorno, el signo distintivo de su pensamiento, rechazando la dialéctica hegeliana en su aspecto positivo o reconciliador. Ojo, en este sentido de reconciliación, porque como veremos apostará por una reconciliación distinta, aunque no como medio de salvar las diferencias, de desocultar lo que se halla tras lo inmediato. No rechaza la dialéctica en este sentido, no rechaza la dialéctica como el medio que pone de manifiesto las contradicciones internas de la razón. Si bien para Adorno la problemática central que articula a la filosofía moderna es la cuestión epistemológica de la relación entre sujeto y objeto, siendo el lenguaje el medium propio de la filosofía, esta cuestión epistemológica es en sí misma una cuestión lingüística que se hace concreta en la reflexión sobre la relación entre concepto y realidad, particularmente en la reflexión sobre la forma en que la teoría se apropia lingüísticamente de lo real. De la desviación del sistema metafísico hegeliano se deriva para Adorno el equívoco epistemológico en cuanto promueve la identificación de lo pensado con lo que es. Es decir, se asimila la abstracción del proceso cognoscitivo, que reduce las cualidades sensibles, comunes de los objetos, a una idea general o concepto que las abarca y sintetiza,
Se asimila la abstracción, digo, de este proceso cognitivo con la realidad de la que es origen el mismo pensamiento, sin ser ella pensamiento. Ciertamente el entendimiento categorizador subsume la diversidad por su propia necesidad, pero ese proceso reductivo abstractivo no debe identificarse o interpretarse como lo auténticamente real, ya que el origen de todo concepto está en lo que no es conceptual, es decir, en la realidad, ¿no? La sistematización hegeliana que buscaba lo concreto impide paradójicamente, a juicio de Adorno, el mismo propósito en tanto termina primando al sujeto al remitir a él como lugar de unificación, la pluralidad pensada, convirtiendo a su vez a la síntesis en mera ideología. Y precisamente este punto es el que viene a corregirse mediante la poesía de Hölderlin. A pesar de su crítica, en ningún caso debe entenderse que Adorno deseche el material con el que trabaja la dialéctica, los conceptos, ya que solo a través de ellos se puede alcanzar lo que lo conceptual mismo impide. Adorno más bien pretende desmitologizarlos, como se ha dicho en muchas ocasiones, o, con sus propias palabras, cambiar esa dirección de lo conceptual, volverlo hacia lo diferente en sí mismo. Ahí está el gozne de la dialéctica negativa. El concepto lleva consigo la sujeción a la identidad, mientras carece de una reflexión que se lo impida. Pero esa imposición se desharía con solo darse cuenta del carácter constitutivo de lo irracional para el concepto. La reflexión del concepto sobre su propio sentido le hace superar la apariencia de realidad objetiva como una unidad de sentido. Fin de la cita de Adorno. Al contrario que Wittgenstein, Adorno sí exige a la filosofía su pronunciamiento ante aquello que no puede ser dicho, y es que la filosofía puede definirse, dice Adorno, si es preciso hacerlo, como el esfuerzo por decir algo de aquello de lo que no se puede hablar. Por cierto, Hegel lo intentó, pero quien lo consiguió fue Hölderlin, y a partir de ahí tomará Adorno nota de su método paratáctico para aplicarlo a la dialéctica hegeliana y convertirla de ese modo en una dialéctica negativa. En 1963, y ante los miembros de la sociedad Hölderlin, ofreció a Adorno una conferencia titulada Parataxis sobre la poesía tardía de Hölderlin, conferencia que aparecería publicada un año después en la Neue Rundschau, la importante revista literaria alemana que se ha convertido con más de un siglo a sus espaldas en un referente cultural en Europa. Posicionado sin ambajes contra la lectura heideggeriana de la poesía de Hölderlin, y de ahí el hecho que resaltaba al inicio de mi intervención, que la mayor parte de las investigaciones y publicaciones actuales se hayan dedicado a estudiar, ¿no?, este enfrentamiento Adorno-Heidegger. Bueno, como digo, que se posiciona sin ambajes contra Heidegger y genera un gran revuelo, ¿no?, esta conferencia. Adorno allí ofrece su propia interpretación de la poesía tardía de Hölderlin, sin duda alguna en la estela ya ofrecida por Benjamin en su estudio Zwei Gedichte. Y nos facilita aquí Adorno algunas reflexiones claves a la hora de comprender su propio proyecto dialéctico. Desde el comienzo de su exposición, Adorno se opone a las lecturas subjetivistas que consideran que la intención subjetiva del poeta es la que ofrece la explicación última de sus poemas, olvidando que lo que en las obras se despliega y hace visible, aquello por lo que cobran autoridad, no es nada más que la verdad que en ellas aparece objetivamente, la cual, dice Adorno, sobrepasa a la intención subjetiva en cuanto indiferente y la devora. Ahora bien, podemos preguntarnos cómo se alcanza entonces ese contenido de verdad. Siendo este el objetivo del método inmanente, tanto en la literatura como en la filosofía, consiste en un dejarse llevar por la propia contradicción que apunta a que toda obra quiere ser comprendida puramente a partir de sí, pero ninguna puede ser comprendida puramente a partir de sí. De este modo, Adorno, como si fuera el mismo Hegel quien hablara, aclara que es entonces la negación determinada del sentido el camino que lleva al contenido de verdad. Y ello, llevado al ámbito de la poesía, supone que, y cito Adorno, la verdad de un poema no existe sin su estructura, la totalidad de sus momentos,
pero al mismo tiempo es lo que excede a esta estructura en cuanto a la de la apariencia estética, no desde fuera, a través de un contenido filosófico enunciado, sino gracias a la configuración de los momentos, los cuales, tomados en su conjunto, significan más que lo que la estructura denota. Fin de la cita. Estructura, forma, exposición. No es, pues, solo el mensaje, sino también y sobre todo la forma de transmitirlo, porque la forma también es mensaje. Y tampoco ocurre solo en la poesía, ya que la exposición no le es indiferente y extrínseca a la filosofía, sino inmanente a su idea. Poesía y filosofía comparten, en este sentido, el medio por el que transmiten su mensaje, el lenguaje, y por ello cabe la reflexión conjunta sobre su modo de exposición. Enfrentándose ambas al mismo problema, la relación entre concepto y realidad a la que aludíamos hace unos instantes, es a la filosofía a la que le corresponde indagar en las posibles soluciones, en tanto que es ella la que, para Adorno, puede y debe emprender el esfuerzo de superar el concepto por medio del concepto. Es así por lo que la poesía de Hölderlin necesita a la filosofía para sacar a la luz su contenido de verdad, pero una filosofía que retenga la negación, una filosofía que respete la totalidad en su diversidad y no la derive en la identidad del todo con las partes. Por ello, a ojos de Adorno, la filosofía del tiempo de Hölderlin, véase la filosofía de Hegel, no es útil en este sentido, sino que más bien, invirtiéndose en este caso los papeles, es la poesía la que señala el camino a la filosofía. Según Adorno, la poesía de Hölderlin, y cito, diverge decisivamente de la filosofía porque ésta adopta una posición afirmativa con respecto a la negación de lo que es, mientras que la poesía de Hölderlin, gracias a la distancia que separa su ley formal de la realidad empírica, se lamenta del sacrificio que reclama. La diferencia entre el nombre y lo absoluto, continúa Adorno, que él no oculta y que atraviesa su obra como refracción alegórica, y aquí suena Benjamin de nuevo, es el medio de la crítica a la vida falsa. Mediante tal distancia de la poesía, escapa Hölderlin al círculo mágico idealista. La poesía de Hölderlin, expresa más que lo que Hegel jamás habría consentido. Y atención, ¿qué es lo que Hegel jamás habría consentido? Que la vida no es la idea. Fin de la cita. La poesía de Hölderlin, en definitiva, consigue, mediante su procedimiento lingüístico puesto de manifiesto en la forma de exposición de su poesía tardía, lo que no alcanzó la dialéctica de Hegel. Ahora de lo que se trata es de tomar los aciertos de ambos y, combinados, proponer una dialéctica alternativa. Por un lado, la gran aportación de Hölderlin, ya avistada por Benjamin, es la suspensión de la jerarquía lógica de la sintaxis subordinante a favor de la parataxis, tal como aparece sobre todo en su poesía tardía. Así lo señala y analiza Adorno en su conferencia, ofreciendo ejemplos tomados de los propios poemas de aquel, por ejemplo, el poema El Único, y hace un análisis detallado de la estructura paratáctica de ese poema. Ejemplos que ponen en evidencia la sustitución del progreso reflexivo por una explicación sin conclusiones, una explicación sin cierres. El propio Hölderlin encuentra Adorno aclaraciones sobre la función poética del procedimiento paratáctico, de tal modo que, aludiendo a los ensayos, recuerda las palabras de Hölderlin para concretar su idea de parataxis. Y cita a Adorno a Hölderlin, y cito yo a Adorno citando a Hölderlin, ¿no? Se tienen inversiones de las palabras en el periodo, pero mayor y más eficaz tiene que ser la inversión de los periodos mismos. La posición lógica de los periodos en la que al fundamento, es decir, al periodo fundamental, sigue el devenir, al devenir el fin, al fin la finalidad, y las oraciones subordinadas cuelgan siempre detrás de las principales a las cuales se refiere inmediatamente, es decir, esa lógica de sintaxis subordinada, ¿no? El poeta ciertamente, dice Hölderlin, solo muy raras veces la puede utilizar. Fin de la cita. Esto por un lado, ¿no? Por el lado hegeliano, el sentido de la totalidad no implica la eliminación de sus discontinuidades, sino que del mismo modo que Hegel no independizó las partes frente al todo como elementos suyos, sabía perfectamente que el todo solo se realiza a través de las partes, únicamente a través de la desgarradura, de la enajenación, de la reflexión.
Su todo, el todo de Hegel, dice Adorno, es la suma de los momentos, solamente la suma de los momentos parciales que apuntan más allá de sí mismos. Se generan unos a partir de otros. No es nada que esté más allá de ellos. A esto es a lo que apunta la categoría de totalidad. Esto es importante porque pone de relieve que no se trata solo de la posición relativa de las partes entre sí, como habría apuntado la parataxis holderiana, sino también y en la misma medida del modo como esas partes se relacionan entre sí. Es decir, el lugar que ocupan las partes unas respecto a otras, pero no solamente el lugar, sino el modo que tienen de relacionarse en función de esa estructuración o esa ubicación. Es que la determinación conceptual del objeto por parte de la dialéctica se fundamenta en la interacción que tienen los conceptos entre sí. Es decir, los conceptos se determinan en la realidad, unos a través de otros, mostrándose así la insuficiencia que cada concepto de manera aislada, individual e independiente tiene. La observación del carácter relacional de los conceptos es, pues, el complemento formal, en cuanto a forma se refiere, a la parataxis obtenida a partir de la poesía de Hölderlin. Ambos aspectos son concretados en lo que Adorno denomina constelaciones, y esto es una palabra central en la filosofía de Adorno, que se puede entender a través de la siguiente cita. Dice Adorno: lo que hay de determinable en la deficiencia de todos los conceptos obliga a recurrir a otros conceptos, y así brotan esas constelaciones. Racimos de conceptos, podríamos decir, que al reunirse alrededor de la cosa que hay que conocer, determinan potencialmente su interior y salvan la exposición conceptual del declive del discurso lógico, de la rigidez categorizadora de la razón. Por ende, solo las constelaciones, para Adorno, representan desde fuera lo que el concepto ha apuntado en el interior, y se conseguiría ese objetivo de ir con el concepto más allá del concepto, con esa unión, ¿no? Esa comunidad paratáctica de conceptos. El uso constelativo, en definitiva, es un uso vivo porque esas interrelaciones de conceptos dependen, siempre están constantemente en diversas configuraciones. Es un uso vivo que comprende la historia encerrada en el objeto y perdida con la conceptualización. Mucho se ha llamado la atención sobre la dificultad de los textos de Adorno, así como de la poesía tardía de Hölderlin, achacándola en el peor de los casos a una erudición vacía de contenido. Esta perspectiva olvida lo que aquí se ha querido mostrar, a saber, que el modo de exposición es tan importante como el contenido expuesto, en tanto hay una refracción dialéctica entre ambos. En las lecciones que ofreció en 1958, conocidas como Introducción a la dialéctica, señala Adorno que, y cito, un determinado tipo de densidad y de concisión por la que yo mismo me esfuerzo, refiriéndose a su estilo, no tiene el sentido de abolir el argumento, pero sí de abolir la diferencia de tesis o de afirmación y argumento, y con esto la forma tradicional de deducción. Es decir, su estilo pretende eliminar esa forma tradicional de deducción. Y continúa: si en efecto la relación de los pensamientos no es la de una jerarquía, sino una constelación, entonces habría que derivar de allí como requisito de método que cada pensamiento esté igual de cerca del centro. Plenamente definición de parataxis. Cada pensamiento esté igual de cerca del centro, que no haya, pongamos, conceptos puente, que no haya tesis, inferencias que se derivan de allí. Fin de la cita. Más tarde, en los diversos intentos de redacción de su teoría estética, que como se sabe fueron múltiples y que nunca llegó a terminar porque le sobrevino la muerte, Adorno siguió insistiendo en la organización del texto y la relación entre la exposición y lo expuesto, y realmente la experiencia que se tiene al leer los textos de Adorno es cómo hay detrás de sus palabras una lucha constante por encontrar la manera que el lenguaje no va a llegar a permitir nunca, ¿no? Bien, pues en esta teoría estética, en esa búsqueda, en esa lucha por la mejor organización del texto entre la exposición y lo expuesto, señala aquí Adorno y dice: de mi teorema de que en filosofía no hay nada primero, se sigue que no se puede construir un nexo argumentativo siguiendo los pasos habituales,
sino que hay que montar el todo a partir de una serie de complejos parciales, y aquí Hegel, que tienen el mismo peso, aquí Hölderlin, y están ordenados de manera concéntrica, Hegel, en el mismo nivel, paratácticamente, Hölderlin. Su constelación, no su sucesión, tiene que producir la idea. Fin de la cita. En definitiva, podemos decir que la parataxis filosófica intenta hacer justicia al programa hegeliano de la contemplación pura, no deformando las cosas mediante el acto de violencia de la preformación subjetiva, sino haciendo hablar lo que en ellas es mudo, lo no idéntico. Adorno mostró a partir de Hölderlin las implicaciones del procedimiento de sucesión y, como señala Tiedemann, su editor, mostró sobre su propio método las implicaciones del procedimiento de sucesión, sobre su propio método, anotó que está en contacto estrechísimo con los textos del último Hölderlin. El método de Adorno en contacto con los textos del último Hölderlin. Por último, no quisiera terminar sin destacar que en Hölderlin y su procedimiento paratáctico, Adorno encuentra ya una crítica a esa ratio dominadora de la naturaleza que habrían denunciado Horkheimer y él en su dialéctica de la Ilustración. Así pues, para Adorno, el principio formal paratáctico, un antiprincipio, lo llama él, es formalmente conmensurable con el contenido comprensible de la lírica tardía de Hölderlin. Describe la esfera de la coincidencia de contenido y forma, su unidad determinada en el contenido. Según el contenido, dice Adorno, la síntesis o identidad equivalen al dominio de la naturaleza. Si toda poesía eleva con sus propios medios una protesta contra esta, en Hölderlin la protesta se despierta a la autoconciencia. Ya en la Oda Naturaleza y Arte se toma partido por la naturaleza abatida y contra el logos dominante, dice Adorno. Bueno, antes de continuar, recordemos brevemente ese poema titulado Naturaleza y Arte, o Saturno y Júpiter, en el que se dice: reinas en los días y tu dominio florece. Tú tienes la balanza, hijo de Saturno, y distribuyes las suertes y de contento descansas en la gloria de tu inmortal soberanía. Pero cuentan los poetas que confinaste al abismo al antiguo padre, tu propio padre, y que desde hace mucho en el fondo del abismo donde tu ley aprisiona a los rebeldes, gime el inocente Dios de la edad de oro. Libre de toda inquietud, fue más grande que tú, sin necesidad de dictar ley alguna, sin que los mortales supiesen siquiera su nombre. Baja del cielo o reconoce tus faltas. Si quieres conservar tu trono, venera al Dios más antiguo y soporta que los vates lo nombren antes que a todos, hombre o dioses. Pues así como tu relámpago surge de la nube, todo lo tuyo te viene de él, hasta tus huellas llevan su huella, hasta tus leyes llevan su huella, y tu poder ha nacido de los gozos pasados. Cada vez que al estrechar contra mi pecho una forma viviente, o cuando presiento las cosas que plasmaste, creo sentir dormirse dulcemente en su cuna al tiempo que está siempre en movimiento. Es a ti al que siento, hijo de Cronos, y acepto, sabio maestro, que siendo como nosotros hijo del tiempo, dictes leyes y nos reveles todo cuanto duerme en la sombra sagrada. Bien, aquí se nos muestra cómo la razón, en este poema de Hölderlin, cómo la razón, la cultura, personificada en el dios Júpiter, ha introducido una división con respecto a la naturaleza a la que intenta convertir en su esclava, convirtiendo así a los seres humanos en instrumentos. Aquí, para Adorno, el dominio del logos no se niega abstractamente, sino que se lo reconoce en su relación con lo por él abatido, ¿no?, por la naturaleza. El mismo dominio de la naturaleza como una parte de la naturaleza, con la mirada en la humanidad, la cual no escapó sino mediante la violencia a lo amorfo, salvaje, mientras que en la violencia se transmitió lo amorfo, dice Adorno. Más allá de la denuncia, lo característico y fundamental del poema es la reconciliación, ¿no?, en ese acepto, y acepto, sabio maestro, del último verso, ¿no?, que siendo como nosotros, hijo del tiempo, dictes leyes y nos reveles todo cuanto duerme en la sombra sagrada. Esta reconciliación, digo, es lo característico y fundamental del poema. Reconciliación que propone
el poema, pues la reconciliación, dice Adorno, en la que el sometimiento a la naturaleza llega a su final. Y esto es realmente novedoso en el sentido en que en la propia dialéctica de la Ilustración se plantea la aporía como una situación sin salida. Aquí hay una salida, un momento de reconciliación en el que la naturaleza dejaría de estar dominada, ¿no? Bueno, continúo con la cita de Adorno. Dice, pues la reconciliación en la que el sometimiento a la naturaleza llega a su final no está por encima de la naturaleza en cuanto a algo sin más distinto que venga de fuera, ¿no? Que debido a su alteridad solo podría ser una vez más dominio sobre la naturaleza y por el sometimiento participaría de su maldición. Lo que pone término al estado natural está mediatizado hacia este no por un tercero entre ambos, sino en la misma naturaleza. Fin de la cita. Volviendo al poema. Para que la razón deje de ser lo que aplasta a la naturaleza, Júpiter debe reconciliarse con su padre Saturno. Es decir, no se trata de borrar todo lo que Júpiter representa, las leyes, la cultura. No se trata de borrar lo que Júpiter representa para volver a un estado anterior, al estado de Saturno, ¿no? Sino que el nuevo estatus debe asumir en una suerte de Aufhebung lo que de ambos hay al final. Y recordemos que dice el poema, todo lo tuyo te viene de él, hasta tus leyes llevan su huella. Ese nuevo estatus, momento de reconciliación, de superación, queda representado en el nombre que se otorga al hijo de Saturno, al hijo de Cronos. Nombre que en la traducción se mantiene como hijo de Cronos, pero que en el texto alemán se llama Cronion, el hijo de Cronos, ¿no? Mostrando, representando precisamente ese abrazo entre naturaleza o Saturno y cultura o Júpiter. Bien, pues ya sea en el poema que acabamos de analizar, ya sea en La Fiesta de la Paz o cualquiera otra de sus obras tardías, Adorno encuentra en la poesía de Hölderlin los caminos que confirman tanto como corrigen la filosofía de Hegel y con cuyas claves construye su propia propuesta. Corrección en cuanto a apertura y equidistancia paratáctica en el pensamiento dialéctico. La dialéctica, recordemos, es el pensar que trata de la constelación, véase, parataxis, ¿no? Corrección, digo, en cuanto a apertura y equidistancia paratáctica. Confirmación en tanto movimiento e interrelación del concepto, tanto reconciliación. Y aquí, muy dialécticamente, corrección de nuevo, pero superior. No una reconciliación ingenua que derive en una unidad, sino superación que conserve, que retenga lo que de negativo fue necesario asumir. Porque también el genio, véase, el espíritu de la Fiesta de la Paz de Hölderlin es el mismo naturaleza. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Marcela, por esta conferencia, donde has expuesto con claridad las relaciones que en la obra de Adorno mantienen Hegel y Hölderlin, las relaciones problemáticas, su complemento de uno y otro, su oposición entre ambos. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Estoy pendiente del chat por si hay alguna pregunta en el chat de YouTube, pero mientras damos a la sala la palabra. Si hay una pregunta por allí, Valerio. Sí, bueno, tampoco quiero monopolizar el debate por si hay otras personas que querían intervenir. Simplemente quería darle las gracias a Marcela por esta magnífica conferencia que a mí personalmente me ha descubierto cosas que desconocía. Es decir, la increíble importancia de Hölderlin para Adorno, algo que, como has dicho al principio, no está suficientemente investigado, o al menos que los que no somos adornianos no conocemos del todo. El hecho, y me parece que lo has argumentado bien, de que la famosa frase, ¿no?, sobre la posibilidad de la poesía después de Auschwitz, o el propio carácter negativo de la dialéctica adorniana, sean en el fondo una herencia hölderliniana, pues me parece fundamental para la comprensión de este autor, ¿no? Entonces, dado que has aludido también en tu conferencia a cómo Adorno lleva a cabo este rescate de Hölderlin, de algún modo, también en polémica, evidentemente, con Heidegger, ¿no?, quería preguntarte si crees
que esta influencia de Hölderlin en Adorno no ha sido explicitada o no ha sido investigada todo lo que merecería por parte de la Escuela de Frankfurt y en general toda la teoría crítica y los estudiosos de Adorno, justamente por este, si me permitís la expresión coloquial, tufillo heideggeriano que para algunos puede tener Hölderlin, o algo que hace quizás incómodo, que es quizás incómodo rastrear en Adorno, a pesar de que, como tú muy bien has demostrado, está ahí y me parece fundamental también porque frente a toda simplificación, y en este congreso hemos hablado mucho de ello, y lectura manida y condicionada por una cierta leyenda negra de Hölderlin, también hay un Hölderlin para el pensamiento emancipador, para el pensamiento crítico, que debe ser y puede ser reivindicado, ¿no? Así que, bueno, simplemente darte las gracias y no sé, lo que quieras decir. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, Valerio. Es muy interesante tener en cuenta que hay muy pocas investigaciones y, sobre todo, que es muy poca la atención que se ha prestado al papel de Hölderlin en el desarrollo de la dialéctica negativa y que es central en las palabras del propio Adorno, ¿no? Que siendo hegeliano, él, como se declara hegeliano, si unimos esto al hecho de que Hegel no es solo Hegel, sino su tiempo y con quién pensó, también hay que mirar con quién pensó Hegel para entender por qué Adorno es hegeliano, ¿no? Creo que durante largo tiempo ha habido un dominio de las interpretaciones heideggerianas de Hölderlin en el panorama alemán, que han desviado la atención de otras posibles interpretaciones. De hecho, como señalaba, por ejemplo, el libro de Robert Savage, el de Hölderlin after the Catastrophe, intenta mostrar tres tipos de herencias diferentes, pero siempre tomando como eje central la herencia de Heidegger. También hay que ver que en este tiempo, aunque Adorno no lo señala, aunque sí lo señala en su conferencia para Taxis, pero Adorno está constantemente en conversación con la filosofía de Heidegger de manera indirecta, que era una de las propuestas filosóficas más importantes de su tiempo. La jerga de la autenticidad es de esos años. Efectivamente, él, cuando va a la Sociedad Hölderlin, tiene en la cabeza el éxito que había tenido la incorporación de la interpretación filosófica a través de Heidegger en una sociedad puramente de filólogos. Y pretende, digamos, estallar desde dentro esa interpretación. Entonces, bueno, creo que se arrastra aún hasta nuestros días quizás esa prevalencia de las interpretaciones heideggerianas, que incluso hacen que cuando se presta atención en la relación Hölderlin-Adorno sea para llevarla al campo de la polémica Heidegger-Adorno. Pero sí, para la teoría crítica, Hölderlin creo que es, por ejemplo, tan importante como lo podría ser Schiller. Desde ese respecto de la incorporación del elemento estético, creo que no cabe duda, y creo que es un ámbito bien interesante que hay que seguir investigando. También es verdad que hay muchos textos todavía de Adorno por traducir o por clasificar, o sea que es todavía un proceso, y que personalmente, gracias al Congreso, pues es una vía que he empezado a investigar y que me parece apasionante. Entonces, bueno, pues habrá que seguir por ahí. Bien, no sé si hay alguna cuestión más, alguna pregunta más. ¿No? Bueno, yo sí que querría hacer una breve pregunta. Bueno, en primer lugar, comparto con Valerio mi sorpresa de la importancia de la lectura que hace Adorno de Hölderlin en su crítica de la dialéctica hegeliana, algo que, bueno, para los que no conocemos tanto a Adorno ha resultado sorprendente y a su vez estimulante. Mi pregunta tiene que ver por ver qué opinas tú de lo siguiente, a propósito del principio formal paratáctico o este antiprincipio que retoma Adorno de Hölderlin en su crítica de Hegel, y se me ocurría lo siguiente, de tal modo, o sea, del mismo modo que
O sea, mi pregunta tiene que ver con el hecho de que quizás sea posible asumir ese principio paratáctico dentro de una filosofía hegeliana y que no sea una oposición. En el sentido de que, por ejemplo, algo tan manido y tan conocido como la idea del final de la historia, que no quiere decir que no haya más acontecimientos, sino que ya tenemos la razón, ya tenemos el logos, la forma de interpretar esos acontecimientos. Del mismo modo, si la parataxis no es un desquebrajamiento de la lógica del lenguaje, porque también tiene su logos, tiene su principio formal, aunque sea un antiprincipio, ya está definido por la negación, el antiprincipio, no sé hasta qué punto podría incorporarse, hasta qué punto puede ser una crítica externa o una crítica válida, o podría ser incluso acogido también desde cierta interpretación de Hegel. Sí. Simplemente por saber tu opinión. Y gracias por la conferencia. No, gracias a ti por la pregunta, Eduardo. Efectivamente, bien visto. O sea, la dialéctica de Hegel es paratáctica, excepto su último momento, por tener un último momento. Entonces, esa tensión y esa equidistancia del centro que se mantiene en el movimiento dialéctico decae justo cuando, según denuncia Adorno, Hegel cierra la dialéctica y hace que haya ya una subordinación, ¿no? Ahí es cuando se pierde la parataxis y se pierde la negatividad que se recupera a través de Hölderlin. Y sí, algo que comentaba Valerio, que aprovecho que lo has vuelto tú a mencionar, es archiconocida la frase de Adorno sobre el acto de barbarie de hacer poesía después de Auschwitz, pero no se tiene en cuenta que hace referencia al ¿para qué poetas? De Hölderlin, que sin embargo sí ha sido muy estudiada la interpretación heideggeriana de ese poema, ¿no? Entonces ahí simplemente en esa comparación se ve la diferencia abismal que hay en la atención que se ha prestado a la lectura de Heidegger y a la lectura de Adorno. Gracias. Por el chat no veo nada. Si no hay ninguna pregunta más en la sala, bueno, pues cerramos aquí. Muchas gracias, Marcela. Gracias.